Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo en Plenitud, un programa donde aprendemos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ayuda a alimentar nuestra alma y a vivir en plenitud. A pesar de las circunstancias que pasan en el mundo, a pesar de que no podemos llevar el alimento a casa, no debilitemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por las circunstancias del país se podrá debilitar la economía, pero nunca nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a aprender unos pasajes en las Escrituras donde Jesús nos amonesta y nos enseña a que no debemos ser hombres de poca fe. A pesar de que pareciera que no hay alimento en casa, no debemos perder la fe. Ustedes recuerdan, hermanos, el milagro que Jesucristo hizo con los panes y los peces. Vamos a recordar esa historia. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Después que Jesucristo hizo ese milagro 2 veces, Jesucristo subió a la barca y atrás de él estuvieron sus discípulos y cruzaron, dice, del otro lado y llegaron a una región llamada Magdala, según el contexto histórico. Y cuando estuvo ahí, él conversaba con los fariseos y los saduceos y no tuvo una buena conversación. Entonces regresó de esa no muy buena conversación y obviamente sus discípulos atrás de él. Y cuando ya estaban por llegar al otro lado, los discípulos se acordaron que se habían olvidado de algo. ¿Y de qué se habían olvidado? Vamos a ver en el capítulo 16, vamos a ver primero los versículos 5, 6 y 7. Dice el versículo 5, y llegaron sus discípulos al otro lado, pero se habían olvidado de llevar pan. En el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad y guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El versículo 7, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Imaginemos, digamos que nosotros estuvimos en esos momentos donde Jesucristo hizo el milagro de los panes y de los peces. Imaginamos que nosotros estamos ahí y que estamos viendo a las personas contentas, no comiendo del alimento, y después Jesucristo va y habla con los fariseos y los saduceos. Y Jesucristo regresa y les dice a ustedes, porque ustedes están ahí, y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque eso fue lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos. ¿Ustedes qué hubieran entendido por ello? Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los discípulos estaban más preocupados en el alimento, estaban preocupados en que se habían olvidado del pan, y cuando escucharon la palabra levadura, ¿en qué pensaron ellos? Hermano, la levadura de que habla Jesucristo, él se refería a la doctrina falsa de los saduceos y los fariseos, a las malas enseñanzas que hay hoy día en el mundo también. Pero sin embargo, cuando los discípulos escucharon levadura, lo primero que se les vieron a la mente, Jesús está molesto porque nosotros no trajimos pan. Y miren lo que dijo Jesucristo en el versículo 8. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y esta escritura va para nosotros en estos tiempos en los que nos encontramos. ¿Por qué pensáis, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué pensamos o por qué pensar que el día de mañana no habrá pan? ¿Acaso no acabamos de imaginarnos el milagro que hizo Jesucristo y que alimentó a miles y miles de personas? ¿Por qué vamos a dudar de que Jesucristo puede cuidar a nuestra familia que está lejos de nosotros y que no les va a faltar el alimento? ¿Acaso somos hombres de poca fe? Hermanos, cuando nosotros tenemos falta de fe, como que nos ponemos perturbados y la angustia, la ansiedad y la preocupación nos lleva a ser presa de la desesperación y no entendemos. Miren lo que dice Jesucristo en el siguiente versículo. Dice en el 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas cestas recogiste? Jesucristo les estaba haciendo recordar del milagro que él había hecho con ellos. Y estando con ellos, estando con Jesucristo, ellos todavía dudaban de que iban a pasar por hambre. ¿Acaso nosotros dudamos eso? ¿Que el día de mañana vamos a pasar hambre? Jesucristo les decía, yo soy el pan de vida. Acá me tienen conmigo. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dices que no tenéis pan? Le decía a sus discípulos. Y sus discípulos, como muchas veces, no le entendían. Pero Jesús amaba a sus discípulos y siempre estaba con ellos y siempre les enseñaba, siempre les exhortaba. Y dice en el versículo 11, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos estaban preocupados más por el alimento que por lo que iban a aprender de Jesucristo. Jesucristo estaba preocupado por sus discípulos de que no hicieran
hicieran oídos al evangelio que enseñaban, que pregonaban los fariseos y los saduceos. Jesucristo les dijo que no escuchen esas cosas, pero los discípulos no le entendían a Jesucristo. Los discípulos pensaban que les hablaba del pan. Entonces, hermanos, esa era la que quería compartir el día de hoy. Y para terminar, el Mateo capítulo 16, el versículo 8, el versículo que me impresionó a mí y quiero compartirlo con ustedes para que lo subrayen o lo memoricen. Dice Mateo capítulo 16 versículo 8: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En el nombre de Jesucristo, amén.